Hola a todos mis amigos futuristas, en este vídeo hablaremos de las diferencias entre realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Si quieres conocer detalles de estas tecnologías inmersivas, quédate aquí y exploremos juntos este mundo tecnológico. Así que vamos a verlo. Para empezar, primero hay que tener claro qué es realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Muchos creen que las tres son lo mismo, pero la verdad son distintas, aunque con seguridad se complementan entre sí. La realidad virtual RV es una simulación generada por ordenador que muestra un mundo alternativo. Es un sistema informático que produce representaciones en tiempo real de la realidad, que, en realidad, no son más que ilusiones, porque es una realidad percibida sin soporte físico que solo existe dentro de las computadoras o dispositivos que se utilicen para esta función específica. La realidad aumentada RA es una combinación perfecta del mundo digital con algunos elementos físicos para crear un entorno artificial. Nos permite poner elementos virtuales a nuestra visión de la realidad, específicamente, mezclar elementos virtuales con elementos reales. Es una tecnología emergente que nos permite disfrutar de experiencias únicas donde se añade contenido digital a nuestro mundo real. Esta tecnología puede agregar contenido en forma de texto, imágenes, audio, vídeo o modelos 3D. La realidad mixta RM es una mezcla de universos, físicos y digitales, que permite interacciones 3D, naturales e intuitivas entre personas, equipos y el entorno. Combina la realidad virtual con la realidad aumentada. Esto se consigue mediante la introducción del entorno en el que vivimos a un modelo 3D virtual, ejecutando un escaneo del espacio real para conseguir la combinación del modelo en 3 dimensiones de la realidad con el virtual. La idea es generar un modelo 3D de la realidad y sobre el superponer información virtual. De esta forma, se podrán combinar ambas realidades para agregar contenido adicional de valor para el usuario de realidad mixta. Ahora bien, conociendo un poco más estas tecnologías, podríamos desmenuzar sus diferencias mirando sus funciones y las ventajas y desventajas entre una y otra. Basándonos en la naturaleza de su experiencia, en la realidad virtual, el usuario se sumerge por completo en un entorno virtual generado por computadora, a menudo utilizando un casco o gafas de RV. El entorno virtual reemplaza por completo la realidad física y el usuario no puede ver el mundo real mientras está inmerso en la experiencia de RV. En cambio, en la realidad aumentada superpone elementos virtuales en el entorno físico del usuario. A través de dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas o gafas de RA, el usuario puede ver e interactuar con objetos virtuales que se integran en el entorno real. La realidad mixta combina elementos de la RV y la RA al permitir que los objetos virtuales interactúen con el mundo real de manera más realista. En la realidad mixta, los usuarios pueden interactuar con objetos virtuales y también ver y reconocer el entorno físico a su alrededor. Estas tecnologías nos ofrecen niveles de inmersión únicos. Pero en diferentes formas, la realidad virtual ofrece un nivel de inmersión completo, ya que el usuario se sumerge en un entorno virtual y se desconecta de la realidad física. La realidad aumentada proporciona un nivel de inmersión parcial, por el hecho de que los elementos virtuales se superponen en el entorno físico, pero el usuario sigue siendo consciente de la realidad física. La realidad mixta ofrece un nivel de inmersión intermedio entre la RV y la RA. Los objetos virtuales pueden interactuar con el entorno físico, lo que brinda una mayor sensación de presencia e inmersión que la RA tradicional. Si nos enfocamos en los dispositivos que se utilizan en cada una de sus tecnologías, la realidad virtual se basa más que todo en dispositivos de entrada, como controladores o sensores de movimiento, que permiten al usuario moverse y manipular objetos virtuales dentro del entorno. En la realidad aumentada, la interacción comúnmente se realiza a través de la pantalla táctil de un dispositivo o mediante gestos y movimientos capturados por la cámara del dispositivo. La realidad mixta combina diversas formas de interacción. Puede incluir gestos, comandos de voz, controladores de movimiento y detección de objetos físicos para interactuar, tanto con los objetos virtuales como con el entorno físico. Ahora, en los campos en que se utilizan, la realidad virtual se utiliza en diversos campos, como la industria del entretenimiento, la simulación de entrenamiento, la terapia psicológica, la educación virtual, la arquitectura y el diseño, entre otros. En la realidad aumentada, ha encontrado aplicaciones en juegos móviles, publicidad interactiva, asistencia técnica, visualización de productos y navegación asistida, entre otros. En la realidad mixta, esta tecnología tiene aplicaciones en la industria, como la visualización de datos en tiempo real, la colaboración remota, la asistencia en tareas manuales, el diseño de productos y la medicina, entre otros.
La realidad virtual requiere hardware específico como cascos RV de alta gama, computador, los periféricos de entrada y los periféricos de salida, un modelo geométrico 3D, software de tratamiento de datos, de simulación sensorial y simulación física. La realidad aumentada requiere de teléfonos inteligentes, cascos RA, tabletas con cámaras de alta gama con gran capacidad de procesamiento, inteligencia artificial, sensores y software de realidad aumentada. Y la realidad mixta requiere cascos RM como por ejemplo de Microsoft HoloLens. O bien unos anteojos con las lentes transparentes, o bien una cámara, a través de las cuales observar el mundo real. Los anteojos Windows Mixed Reality, por ejemplo, son unos anteojos de realidad virtual con una cámara incorporada. Si has llegado hasta acá, y te está gustando mi contenido, y quieres apoyar este vídeo y mi canal, te invito a que dejes tu like, suscribirte que no te cuesta nada, compartir el vídeo, y dejar algún comentario para que mi contenido llegue a más personas amantes de la tecnología y de este mundo. Ahora bien, resumamos en contexto las diferencias entre una tecnología y otra de este modo. La realidad aumentada modifica una escena del mundo real, mientras que la realidad virtual crea entornos virtuales nuevos y ampliamente inmersivos. La realidad mixta es una combinación de ambas, pero intenta llevar el mundo real al virtual. La realidad aumentada es 25% virtual y 75% real, mientras que la realidad virtual es 75% virtual y 25% real, y la mixta sería un 50% real y un 50% virtual. Para disfrutar de la realidad aumentada se necesitan menos dispositivos y menos complejos que para la realidad virtual. Cuando se usa la realidad aumentada no se pierde el contacto con la realidad, aunque se interactúe con objetos virtuales. El usuario de realidad virtual está aislado del mundo real y se sumerge en un mundo totalmente ficticio, y la mixta interactúa con objetos virtuales sin perder contacto con la realidad porque la virtualidad y la realidad están fusionadas. En la realidad aumentada, el entorno físico se mejora con contenido digital, teléfono inteligente o con hardware especial, la virtual con gafas o auriculares que nos aíslan del mundo real y la mixta con dispositivos como gafas translúcidas que nos mantienen enraizados con el mundo real. La realidad aumentada y mixta superpone elementos, pero la diferencia está en que la mixta puedes interactuar como persona sobre esa simulación porque no depende de un teléfono como tal sino de tu cuerpo y de controladores remotos. La virtual crea un mundo totalmente virtual. La realidad virtual ofrece una experiencia inmersiva en un entorno virtual totalmente generado por computadora, la realidad aumentada coloca objetos virtuales sobre el entorno físico del usuario, y la realidad mixta combina elementos virtuales interactivos con el mundo real para crear una experiencia más realista e inmersiva. ¿Qué opinas de estas tecnologías inmersivas? ¿Cuál te parece más fascinante? Deja tu opinión y comenta al respecto. Espero que el vídeo haya sido de su agrado y de gran ayuda para conocer un poco más de estas tecnologías. La tecnología sigue avanzando a pasos agigantados y esperamos seguir de la mano de todos ustedes en este camino tecnológico. Hasta un próximo encuentro, y que la tecnología del futuro sea siempre la mejor.